Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar desarrollando nuestro videojuego de la serpiente, el videojuego este de Snake tipo Nokia. Y vamos a recordar hasta dónde llegamos. Si le doy play, bueno, vemos aquí que tenemos nuestra interfaz gráfica en donde, bueno, podemos ver un cuadrito blanco que hace las veces de la serpiente. Por ahí abajo vemos un puntito azul que hace las veces de lo que sería como la comida de la serpiente. Y bueno, como vemos, si tocamos ese puntito azul, hace que nuestro segmento o lo que estamos usando como serpiente empiece a crecer. Pasa de un cuadrito a dos cuadritos, tres cuadritos, y conforme vamos tocando el punto azul, se van incorporando nuevos segmentos. Y bueno, es lo que llevamos hasta este momento. Vamos a seguir incorporando nuevas funciones, nuevas funcionalidades en nuestro videojuego. Y lo siguiente sería, vamos a integrar una pantalla donde vayamos contabilizando el score. Es decir, cada que toquemos el punto azul, que el score vaya cambiando, no vaya pasando de 0 a 1, a 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces sería el siguiente paso en este proyecto. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Voy a cerrar esta ventana. Y bueno, pues vamos a generar nuestra pantalla de score. La pantalla de score en realidad va a ser, al igual que lo que hicimos con la comida o con la serpiente, va a ser un segmento o va a ser un objeto de este módulo Turtle. Es decir, vamos a generar otra tortuga o bueno, sí, otro objeto. Solo que en este caso va a ser nuestro tablero de puntaje o el tablero donde vamos a ir llevando el score. Entonces, bueno, voy a poner aquí score y vamos a generar un objeto. Vamos a poner score. A esto también le dicen una instancia, ¿no? Vamos a generar una instancia del módulo tortuga. Entonces aquí tenemos ya esta instancia o bueno, este objeto que le vamos a llamar score. Y en realidad este score pues es una tortuga, ¿no? Es una especie de tortuga. Si le damos play, bueno, vamos a ver que no vemos nada. Primero porque la tortuga está en color negro. Entonces, bueno, vamos a cambiar el color de esta tortuga como lo hemos hecho en las bueno, cuando desarrollamos nuestra serpiente, el segmento de serpiente, y cuando desarrollamos el punto azul que es como la comida, ¿no? Entonces vamos a cambiar de color, vamos a ponerlo white. Vamos a ponerlo blanco y vamos a ver qué es lo que sucede. Si se fijan, aquí ya vemos este triangulito, bueno, esta flechita blanca, ¿no? Que es la que se va a convertir en nuestro score, ¿ok? Entonces, bueno, ya está blanco. Sabemos que es una especie de, pues, como de pluma, como que puede ir rayando si se mueve en nuestra pantalla, en nuestra interfaz gráfica. Entonces vamos también a solicitarle que, bueno, la función como de levantar la pluma para que no raye nuestra interfaz gráfica, ¿no? Entonces vamos a usar pen up, vamos a usar el método pen up para que como que se levante y ya no raye nuestra interfaz gráfica. Vamos a mandarlo a una parte de nuestra interfaz gráfica. Si recuerdan, las dimensiones de esta interfaz gráfica eran de 600 de ancho y 600 de alto. Y la interfaz gráfica, digamos que la podemos identificar, digamos que por segmentos. Exactamente el punto intermedio de la interfaz gráfica es el 0,0. Es decir, 0 en el eje horizontal y 0 en el eje vertical. Entonces vamos a mandarlo más o menos a que quede al centro y arriba. ¿De acuerdo? Entonces vamos a usar el método goTo, o sea, ve hacia 0 en X, o sea, exactamente en el centro. Y en el eje vertical vamos a mandarlo a 265 hacia arriba, o sea, casi arriba. Casi hasta la parte de arriba, porque quedamos que de altura son 600, o sea, 300 contando de la mitad, 300 hacia arriba y 300 hacia abajo. Entonces vamos a mandarlo casi a la parte de arriba, en 265. Entonces si le damos play,
Ok, se fijan, aquí está, aquí arribita. Se ve, ahí es donde vamos a desarrollar nuestro score. Ahora se sigue viendo esta flechita blanca, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ocultarla porque no vamos a querer que se vea esa flecha blanca. Vamos a querer que se vea como un score. Y en realidad el score o el tablero del marcador pues va a ser un texto. Entonces esta flechita blanca la vamos a ocultar con el método que se llama hide turtle o esconder la tortuga. Entonces, bueno, si le damos play, pues ya no vamos a ver la tortuga, ya se va a estar ahí oculta, ya no la vamos a ver. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Para poder, digamos que representar texto en nuestra interfaz gráfica, podemos utilizar el método que se llama write, como escribir en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo como string, pongo así tal cual score, ¿no? 2 puntos aparte, y le doy play, pues se va a ver aquí bien chiquito, no sé si alcance a ver, arribita hay un, bueno, dice score en blanco y muy pequeñito, ¿no? Entonces ahí es donde va a quedar nuestra pantalla de puntaje. Pero bueno, vamos a acomodar esta parte. Primero vamos a alinearlo. Vamos a decirle que quede en el centro en caso de que se vaya a mover hacia la izquierda. Vamos a especificar que queremos que quede centrado, ¿no? Entonces, bueno, con align vamos a especificar el centro. Después vamos a especificar el font. Digamos que cómo queremos nuestro texto. Si lo queremos, por ejemplo, con el tipo de letra Arial. Este es conocido, el tipo de letra Arial. Luego vamos a especificar el tamaño de la letra. Vamos a ponerle un 24 para que se vea grande. Y vamos a poner que lo queremos en negritas o lo queremos bold. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a dar play. Y aquí ya se ve grande, ¿no? Score. Se ve ya en grande, centrado. El tipo de letra es Arial y el tamaño es 24. Muy bien. Ok. ¿Qué más podríamos hacer? Ok, ahora, si se fijan, lo único que se ve pues, es este score. No se ve un puntaje real. Entonces lo que podemos hacer es generar una variable. Por ejemplo, bueno, le voy a poner score-board, algo así. Y es una variable que va a ir llevando como el puntaje, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quiero que aquí adelantito de este string aparezca esta variable, puedo hacer algo como eso. Es decir, si yo pongo aquí una F, puedo ya combinar mi texto con variables. Y las variables las voy a especificar con estos corchetes o el curly brackets, ¿de acuerdo? Entonces, adentro del curly brackets voy a poner cuál es la variable que quiero que se ponga aquí. Quiero la variable scoreboard. Entonces, en sí lo que va a aparecer es este texto, este string, y después lo que haya guardado en la variable scoreboard. Y ahorita lo que estaría guardado es un 0. Vamos a ver cómo queda. Le voy a dar play. Ok, se fijan, aquí ya está score y el valor de la variable que en este momento es un 0. Muy bien, entonces ya tenemos hasta aquí pues la ventana de puntaje, por así decirlo. Lo que falta ahora es decir, bueno, vamos a integrar la funcionalidad para que cada que toquemos el punto azul, pues este puntaje vaya creciendo, vaya del 0 al 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo aquí toco el punto azul, no le atiné, otra vez, ahí está, no pasa nada. Bueno, sí crece mi serpiente, el punto se mueve, pero el score no se actualiza. Entonces ahora vamos a desarrollar la funcionalidad para que aumente mi score, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí en el ciclo while que teníamos, donde tenemos ya una parte donde se detecta el toque de comida, queremos que el tablero cambie solamente cuando se toca el punto azul, ¿de acuerdo? Cuando la serpiente toca el punto azul. Entonces aquí adentro vamos a poner un comentario para escribir que aquí vamos a poner la parte de actualizar. Que le ponemos puntuación, ¿de acuerdo? Vamos a actualizar la puntuación.
Ok, entonces para actualizar la puntuación vamos a hacer lo siguiente, pues muy sencillo. ¿Se acuerdan que pusimos una variable que se llama scoreboard y que empieza siendo 0? Entonces aquí cuando el punto blanco toque el punto, perdón, cuando mi serpiente o mi segmento blanco toque el punto azul, entonces lo que vamos a hacer simplemente es actualizar la variable, le vamos a sumar 1, ¿de acuerdo? Ahora por ahí es común que vean que en lugar de poner esto, es decir, al valor de la variable scoreboard súmale 1, por ahí luego lo que hacen es como una versión como digamos que resumida, es decir, tenemos el nombre de la variable scoreboard y lo que hace nada más es poner más igual 1. Entonces esto y esto que estoy poniendo aquí genera lo mismo, ¿no? Es decir, lo que va a hacer es simplemente sumarle 1 al valor que está guardado aquí en la variable scoreboard. Entonces, bueno, lo pueden hacer como ustedes gusten. Yo lo voy a dejar así para que sea más claro que se está actualizando la variable, se le va a sumar 1. Ok, y ya si sumamos 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a actualizar nuestro tablero en Score. Lo vamos a actualizar, si se acuerdan, con write. Es decir, lo que vamos a hacer es esto que hicimos aquí. Igual lo puedo copiar. Perdón, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y es exactamente lo mismo. Simplemente vamos a poner este string. Dentro de este string vamos a poner el valor que esté contenido en la variable scoreboard, que aquí ya se actualizó, se le sumó 1, y que esté alineado y que el tipo de letra sea Arial, que el tamaño sea 24 y que esté en negritas. Vamos a ponerle play. Ok, ahí se ve ya aquí arriba el tablero. Voy a tocar y si se fijan, como que sí se actualizó, pero como que se están empalmando los números. Entonces, digamos que no borra el valor anterior. Entonces lo que tenemos que hacer es algo para que se borre ese valor anterior. Entonces lo que vamos a añadir aquí es una función que se llama clear. Entonces en score vamos a poner clear. Y esto lo que va a hacer es pues borrar lo que esté en el tablero, o lo que hayamos escrito, lo va a borrar. Vamos a ver, play. Muy bien, voy a tocar el punto azul. Si se fijan, ahora sí ya se ve este 1. Voy a tocar otra vez el punto azul. Ya cambia a 2. Aquí está 2. Voy a tocar otra vez. Ya cambió a 3. Y bueno, ahí va a ir cambiando sucesivamente a 4. Ok, muy bien. Muy bien, bueno, pues ya estamos en el punto en el que tenemos nuestro segmento que representa a la serpiente. Tenemos un punto azul que representa la comida que hace crecer a la serpiente. Tenemos nuestro tablero de marcador que aumenta cada vez que tocamos el punto azul. Ahora lo siguiente sería, si se fijan, bueno, pues hay un detalle que si nosotros nos salimos de nuestra pantalla, pues no pasa nada, nos podemos salir, nos podemos regresar y el juego continúa. Lo mismo sucede en los límites superiores, o sea, nos podemos salir, no pasa nada. Y también en el límite inferior, digamos que no está esa restricción, ¿no? De que si se tocan las paredes de la ventana emergente o de nuestra interfaz gráfica, no pasa nada, ¿no? Entonces tenemos ahora que programar la restricción para que si el segmento toca alguna de las paredes, pues se detenga el juego, ¿no? El juego se detenga y a lo mejor poner un aviso de que pues el juego terminó. Entonces, bueno, vamos a incorporar esa parte. Entonces, para eso, si se fijan,
tendríamos que pues implementarlo en la parte en la que estamos aquí afuera. Es decir, esta parte de aquí es parte del ciclo while, ¿no? Aquí tenemos cuando se detecta el toque con el círculo azul o con la comida. Y dentro de esta parte, de cuando se toca la comida, tenemos una parte en donde se actualiza el tablero, ¿no? Muy bien. Entonces, a esta altura, digamos que con esta sangría, en donde está este if, digamos que 2 espacios del while, es donde vamos a implementar. Esta en realidad es de esta parte de aquí. Vamos a implementar, digamos que la restricción de las paredes de nuestra ventana, de nuestra interfaz gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí podemos poner un comentario que diga vamos a ponerle detectar. Ok. Con paredes. Muy bien. Y vamos a hacer, pues, digamos que vamos a hacer esta restricción, ¿no? Con el toque con las paredes. Entonces, pues una restricción la podemos hacer con un if. ¿Y qué es lo que vamos a restringir? Bueno, vamos a restringir que si nuestro segmento toca las paredes. Ahora, en realidad, el segmento como tal, o nuestra serpiente, pues conforme empieza a avanzar, pues va teniendo varios segmentos. Por ejemplo, ahí ya tiene 2 segmentos. Si volvemos a tocar el punto azul, pues va a tener 3 segmentos y así va a ir creciendo. Pero nosotros queremos que nada más el segmento que está hasta adelante, que si toca la pared, si toca alguna de las paredes, entonces se detenga el juego. Entonces tengo que hacer referencia nada más al segmento que va hasta adelante, al primer segmento. Entonces, si recuerdan, en la lección anterior habíamos guardado todos los segmentos, los estábamos guardando en una lista. Esa lista le habíamos puesto segments, es esta lista. Todos los segmentos conforme se vayan generando, los vamos guardando en esta lista. Entonces, esa es una ventaja porque podemos hacer referencia al primer segmento. Entonces, si se acuerdan, el primer segmento lo puedo yo representar como, ok, de la lista segments, el elemento que está en el lugar 0, porque en Python empezamos desde el 0, 0, 1, 2, 3. Entonces, el primer elemento, el segmento que va a estar, digámoslo así, como en la cabeza, es el segmento que está guardado en esta lista y que es el primero, el que ocupa el lugar 0, la ubicación 0. Entonces, voy a generar una variable que se llame head para hacer referencia a que es la cabeza de la serpiente. Y la cabeza de la serpiente va a ser el segmento que está en la primera posición de esta lista que generamos arriba. Entonces, con esto puedo decir, ok, si la variable head o si el primer segmento de mi serpiente, vamos a poner primero la ubicación en el eje horizontal, ¿no? En el eje horizontal, ok, si las coordenadas del primer segmento, vamos a ponerle, por ejemplo, que sean mayor a 300, ubicándonos del lado derecho de la interfaz gráfica. Es decir, si toca el 300, quiere decir que ya llegó hasta donde termina en la parte derecha la interfaz gráfica. O, vamos a ponerle otra restricción, o si este primer segmento, o bueno, si la ubicación, la coordenada en el eje horizontal de este segmento, ahora del otro lado, de la parte izquierda, vamos a poner que sea menor. Si se acuerdan, tengo que poner menos 300 porque el centro de la interfaz gráfica es el punto 0,0. Entonces, del centro hasta donde terminas hay 300 píxeles. Y del centro hasta donde termina, pero de la parte izquierda, hay 300 píxeles. Entonces, del centro, si me muevo menos 300 píxeles, voy a llegar hasta la parte izquierda de la interfaz gráfica. ¿De acuerdo? Vamos a poner de una vez otra. Vamos a poner las restricciones de la parte de arriba y de la parte de abajo. Es decir, ahora en el eje vertical. Entonces también vamos a poner o
si el primer segmento, si digamos que si la coordenada en el eje vertical del segmento es mayor a 300, ahora en el eje vertical 300 del centro hasta arriba hay 300 píxeles. Entonces vamos a poner 300 y ahora vamos a limitarlo en la parte de abajo. O nuestro primer segmento, las coordenadas en Y, ahora menor a menos 300, y le tengo que poner menos 300 porque exactamente en el centro de la interfaz gráfica es 0, 0,0. Entonces en el eje vertical, si nos bajamos menos 300, vamos a llegar a la parte baja o al límite inferior de la interfaz gráfica. Ok, ¿qué va a pasar si cualquiera de estas situaciones se presentan? Es decir, ¿qué va a pasar si el primer segmento de la serpiente toca ya sea el límite derecho, el límite izquierdo, el límite superior, el límite inferior? ¿Qué va a pasar? Si se acuerdan, aquí arriba en el while había yo puesto un true, ¿de acuerdo? Había puesto especificado simplemente true para que fuera un ciclo infinito. Vamos a hacer aquí un cambio. Vamos a poner una variable que se llame game is on. Y esto lo voy a hacer igual a true. Y entonces aquí, en lugar de poner true, voy a poner game is on para poder cambiar este valor, para cambiarlo de verdadero a falso. Y que, poder detener el ciclo while, ¿de acuerdo? Entonces, aquí abajo, lo que vamos a hacer es decir, ok, si tocamos cualquiera de los límites, el superior, el inferior, el límite derecho y el límite izquierdo, vamos a cambiar el valor de esta variable a false. Y esto lo que va a hacer es detener el ciclo while. Este ciclo while de aquí lo vamos a detener. Entonces, a ver, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, si tocamos el límite derecho, se fijan, aquí ya se detuvo. Aquí quedó el segmento. Ya no se mueve. Vamos a tocar la parte de arriba. Vamos a tocar la parte de arriba. Ahí se detuvo. Ok, vamos a tocar la parte de abajo. Ahí se detuvo. Ok, pero bueno, hay que especificarle al usuario que pues vaya que perdió, ¿no? Que se detuvo el juego. Entonces, para esto vamos a poner un texto aquí. Si cualquiera de estas situaciones se presenta, es decir, si tocamos la parte de arriba, la de abajo, la de la izquierda, la derecha, cualquiera de esos límites, se va a detener el ciclo while y aparte le voy a escribir un texto. Como lo escribimos en el texto arriba, vamos a usar esa misma instancia, la que habíamos dicho score. Lo primero que vamos a hacer es mandarla al centro de la interfaz gráfica en 0,0. Lo vamos a mandar al centro y vamos a escribir como lo hicimos aquí arriba. Miren, voy a copiar Le vamos a decir que ahora escriba simplemente. Voy a quitar la F, esta de aquí, porque no voy a poner ninguna variable. Simplemente voy a poner con mayúsculas game over. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a darle play. Aquí voy. Bueno, vamos simplemente a perder. Que toque el límite izquierdo, game over. Y ahí ya se detuvo. Vamos a ver qué pasa si tocamos la parte de abajo. Se detiene. Vamos a ver qué pasa si tocamos la parte izquierda. Ahí perdimos. Y por último, vamos a ver qué sucede si tocamos la parte superior. Game over. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos. Ok, ahora sí recuerdan, en el juego original también una causa para perder era si la serpiente chocaba consigo misma. Entonces, es decir, bueno, la serpiente empieza a crecer y llega a un punto en el que es tan grande que hay la posibilidad de que la serpiente choque consigo misma. Entonces, hasta este momento,
la serpiente vaya, puede crecer, crecer, crecer y no va a pasar nada si choca consigo misma. Entonces, habría que implementar algo que nos permita hacer que el juego termine si la serpiente choca consigo misma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a implementar esa parte. Esa parte la tendríamos que poner después de esta parte de tocar la pared. Vamos a ponerlo a esta misma distancia. Vamos a poner aquí un comentario que diga, bueno, detectar toque con serpiente. Detectar el toque con la serpiente. Muy bien, entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer que si la cabeza o el primer segmento de la serpiente toca cualquier otro segmento de la misma serpiente, se termine el juego? Ok, entonces si se fijan, si la serpiente tiene 16 segmentos, pues necesitamos hacer que la serpiente, digamos que el juego termine si el primer segmento toca cualquiera de los otros segmentos. Entonces para esto vamos a usar un for. Y vamos a generar una variable iterativa. Vamos a ponerle en singular segment. Ajá. Y entonces vamos a decirle para segment en la lista que contiene todos los segmentos. Hago referencia nuevamente a esta lista de aquí arriba donde guardamos todos los segmentos que se van generando. Ok. Para un segmento, esta es la variable iterativa que va a tomar todos los valores que están en esta lista. Entonces aquí va a ser el segmento C, el segmento en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, así sucesivamente hasta pues el número de segmentos, bueno, todas las posiciones que existan en esta lista. Ok, entonces bueno, pues una alternativa a lo mejor sería decir, ok, si la cabeza, es decir, aquí arriba tenemos esta variable que es el segmento que está en la posición 0, que sería, digamos, la cabeza de la serpiente. Entonces, si este primer segmento, ¿se acuerdan que habíamos utilizado este método, distance? La distancia, aquí yo voy a pedirle que me dé cuál es la distancia de este segmento a voy a ponerle el valor actual de esta variable iterativa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a preguntarle si la distancia de este segmento a la cabeza de la serpiente, vamos a ponerle, no sé, que sea menor a 10 píxeles. Si es menor a 10 píxeles, ¿qué va a pasar? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí arriba. Es decir, que esta variable GameIsOn cambia a false para que se detenga el círculo while. Y luego vamos a decirle a esta instancia score que vaya al centro de la pantalla y bueno, escriba game over. ¿De acuerdo? Solo que aquí hay un detalle. Fíjense lo que va a pasar. Le voy a poner play. Aquí inmediatamente me dice que el juego terminó. ¿Por qué? Pues como nada más hay un solo segmento, entonces está comparando, ok, el segmento con la cabeza del segmento. Es decir, está comparando la distancia entre sí mismo, ¿no? Porque nada más hay un segmento. Entonces eso va a pasar cuando nada más hay un solo segmento, cuando solamente hay un segmento. Entonces lo que tenemos que hacer es como que vamos a implementar algo para que si la distancia, es decir, si solamente hay un segmento, si la distancia del segmento en el ciclo for es la misma que la cabeza de la serpiente, que continúe, ¿no? Que no haga nada, ¿no? Podremos hacerlo de varias formas, pero vamos a hacerlo de esta manera. Por ejemplo, voy a ponerle aquí, por ejemplo, voy a poner adelante if si este segment, el valor que hay en esta variable iterativa, es igual a head, o sea, si es el mismo valor, entonces que no haga nada, que pase, paz. Y aquí, entonces voy a utilizar ahora un if, ¿de acuerdo?
un elif. Elif, ok. A ver, vamos a ver. Queda esto bien. Ok, ajá, aquí está. Ok, entonces esto lo que estamos especificando aquí es, ok, si este segmento es igual a la cabeza, que en realidad querría decir que solamente hay un segmento, un solo cuadrito, no hagas nada, pasa, ok. Entonces no va a hacer nada mientras solamente sea un solo segmento. Si esto no se cumple, entonces va a pasar al elif, ¿no? Entonces, si esto no se cumple, entonces, o si digamos que la distancia de la cabeza al segmento es menor a 10, entonces ahora sí termina el juego. ¿De acuerdo? Entonces, solamente cuando haya un solo segmento, no va a hacer nada. Pero cuando ya haya más de un segmento, entonces sí va a estar evaluando esta parte. Y en el momento en el que toque la serpiente su propio cuerpo, se va a detener. Entonces, lo que necesitamos aquí es jugar un poco para conseguir que tengamos más o menos como unos 15 segmentos. Creo que con 15 segmentos ya puede la cabeza de la serpiente tocar su propio cuerpo. Entonces, a ver, vamos a practicar un poco. Llevamos ahí 5. Vamos a ver, 6, 7. Vamos a ver si llegamos rápido a más o menos. Yo creo que con unos 15 segmentos ya pudiera ser fácil que la serpiente toque su propio cuerpo. Vamos a ver, ahí está. Ya llevamos 10. Vamos a buscar unos 5 puntos más. 11. Tenemos 12. Vamos a ver, 13. Vamos a ver 14. Ok, parece que con estos ya la serpiente es lo suficiente. Ay, casi pierdo. Bueno, es lo suficientemente grande la serpiente. Entonces voy a intentar tocar el cuerpo de la serpiente. Ok, ahí se termina el juego. Muy bien, pues eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.